Estamos en línea con un dirigente político latinoamericano realmente muy importante, que ha marcado una época en su país y ha formado parte de una legión de dirigentes muy importantes como Néstor Kirchner, Lula, Chávez, etcétera, que marcó una época en el continente. Me estoy refiriendo a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que ha tenido la gentileza de atendernos. Correa, muchísimo gusto, gracias por atendernos. Ernesto Tenenbaum, aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios bien, pero no, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y como siempre, un inmenso abrazo a nuestra querida Argentina. Correa, ¿dónde está usted en este momento? Yo vivo cerca. Son esos momentos radiales que aún... pero en verdad es una pequeñita ciudad llamada Otigny. Es al lado de Lovaina la Nueva, que es la universidad donde estudié, ¿no? ¿Pero esto es dónde? ¿Esto es en Bélgica? Sí, claro, en Bélgica, es un país maravilloso. Es un país muy chiquitito, ¿no? Sí, relativamente, pero bueno, ahora la Unión Europea tiene países más pequeños, pero es un país bastante pequeño. A ver, la primera pregunta que se me ocurre hacerle, dado que nosotros estamos en la Argentina viviendo con mucha intensidad, como siempre, nuestros procesos políticos, es, usted fue de los dirigentes latinoamericanos que no está en el poder actualmente, que fue realmente muy tratado con mucha diferencia por Alberto Fernández en los momentos previos a la llegada del poder. Uno recuerda el reportaje que usted le hizo en México, que fue muy comentado aquí, y después que usted fue invitado a la asunción de Alberto. Transcurrido un poco más de un mes de la gestión de Alberto, ¿cómo lo ve? Porque, por ejemplo, alguna gente que lo apoyó se pregunta de qué lado estaba. Eve Donafini ayer dijo, ¿de qué lado está? Referido a algunas personas que quedan detenidas de la gestión anterior de Cristina. Otra gente se sorprende porque de repente critica a Venezuela en un episodio en particular, o viaja a Israel como su primer viaje de jefe de Estado. Y quería preguntarle cómo ve todo este proceso usted. Para completar un poquito la respuesta, para poner en perspectiva al público que nos está escuchando, Ecuador es el segundo país más pequeño de Sudamérica, de los latinos, ¿no? Ajá. Porque también hay Guyana y Surinam, y Bélgica es la quinta parte Mira. de Ecuador. Bélgica sería más pequeño que Uruguay, sería el país más pequeño de Sudamérica. Con respecto a nosotros, es un país bastante pequeño. Acá hay en Europa países más pequeños, hay ciudades-estado, ¿no? Como Luxemburgo. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado que cuando se gobierna no se puede... Tenemos un problema de comunicación. Es una pena, pero... Aprender la izquierda, sobre todo después de los duros momentos, golpes de Estado, traiciones, derrotas supuestamente electorales que hemos tenido, porque gran parte del desgaste vino de la propia izquierda, con su checklist, ¿no? Y era todo o nada. Correa está contra el aborto, nos vamos con todo contra él. Que viene la derecha que va a estar contra el aborto, contra todos los derechos, contra salarios, contra trabajadores, contra la soberanía. Entonces tenemos que ser sensatos en esas cosas. Por ejemplo, el viaje a Israel. Yo no visité Israel como presidente, me hubiera encantado visitar Israel. Si es un país extremadamente interesante, es el país que tiene más cantidad per cápita de startups, estas empresas de capital de riesgo que empiezan solo con una idea, que después se la compra de gran capital para implementarla. Entonces hay mucho que aprender de Israel. Que no estoy de acuerdo con su política internacional, su tratamiento de Palestina, por supuesto, pero no son cosas excluyentes. Decidimos ser flexibles, tolerantes y tener una visión más amplia y entender que una cosa es cuando tú estás militando en la izquierda, lo que puedes creer, otra cosa es gobernar, y gobernando no se puede. Estamos en comunicación por Skype, por eso se está cortando por momentos. De cualquier manera yo voy a hacer el esfuerzo de seguir la conversación. Estamos en comunicación con Rafael Correa. No soy yo, por si acaso, que se corta. No, es por el mecanismo, pero no importa. Que la gente sepa que nosotros vamos a tener algunos baches en la conversación, pero vamos a seguir escuchándonos. Usted decía que gobernar es complejo y que uno puede estar criticando a un país por algunas cosas y tener buena relación por otra, con el ejemplo de Israel, ¿no? Pero además hay que diferenciar, ¿no?, entre una política específica y ese pueblo, ese país con unas historias, el pueblo judío, con una historia espectacular. Lo mismo a nivel de Estados Unidos. O sea, yo estudié en Estados Unidos, viví 4 años y le puedo decir que son los 4 años que como familia, ¿no?, tuvimos mayor tranquilidad y tal vez mayor felicidad en toda nuestra vida de casado con mi esposa. ¿No? Fue una maravilla realmente, saqué un doctorado y una maestría. Pero si critico la política exterior de Estados Unidos, sobre todo hacia América Latina, no significa que voy a estar contra el pueblo estadounidense, pues son dos cosas diferentes. No significa que no tenemos muchísimo que aprender de un gran país
como Estados Unidos. Entonces, vamos a matizar las cosas, no podemos caer en fanatismo, no podemos caer en fundamentalismo, no podemos caer en las cosas que muchas veces criticamos. O sea que en principio usted entiende la lógica que está guiando a Alberto, por ejemplo, en política exterior. Yo el otro día pensaba en un dilema que tiene él, por ejemplo, que Estados Unidos está siendo muy duro respecto de la posición de Alberto Fernández de recibir a Evo Morales en territorio argentino. Al mismo tiempo, Alberto Fernández necesita de la Argentina, de Estados Unidos como factor clave en la negociación con los acreedores externos por su rol dentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para un presidente es un dilema. ¿Qué se hace? ¿Se cede en algo que es una posición justa, que es recibirlo a Evo Morales aquí? Y entonces se lo entrega a cambio de conseguir el apoyo en el Fondo Monetario Internacional, que es tan clave, o se rompe con Estados Unidos, se pierde el apoyo en el Fondo Internacional a costa de tener el gesto de recibir a Evo Morales. ¿Cómo se resuelve algo así? Mira, no soy yo el indicado para darle consejo a Alberto, una persona extraordinariamente capaz y sé que lo va a hacer muy bien, siempre pensando en el bien común. Te hablo de mi propia experiencia, o sea, uno puede ser flexible, excepto con los principios. Uno no puede pasar cierta línea roja. Tú sabes todas las presiones que tuvimos para entregar a Julian Assange y nunca lo entregamos. Es una cuestión de principio. Vino este gobierno, pues, y se vendió totalmente a Estados Unidos, el gobierno actual del Ecuador. Pero no soy yo el que le va a dar consejo a Alberto. Y cuidado también los falsos dilemas, ¿no? Lo conocemos muy bien. No sé si ustedes recuerdan la iniciativa Yasuní TT, que era tratar de mantener el petróleo bajo tierra en una zona muy sensible ecológicamente, un parque nacional, y nos pusieron de todo o nada, ¿no? No, Correa o protege Yasuní o saca el petróleo. Decidimos sacar el petróleo porque no tuvimos solidaridad de la comunidad internacional frente a lo que planteamos, y yo era poco menos que un ecocida, y no era cierto, ese era un falso dilema, porque se afectaba menos del 1 por 1000 del parque. El problema más grande era la cantidad de emisiones de CO2 que ese nuevo petróleo pesado iba a lanzar a la atmósfera por parte de los consumidores. No era el impacto del parque, pero nos decían de todo nada, no era el parque o explotar el petróleo. Entonces es un falso dilema. Creo que es un falso dilema eso, que o se arregla con Estados Unidos, ¿no? O se mantiene a Evo Morales. No, se puede mantener a Evo Morales respetando los derechos humanos y en función de principios, y se puede tener una buena relación con Estados Unidos. ¿Es realmente así? ¿Hay camino para, cuando una potencia tan importante exige algo, mantenerse al margen sin romper? Es que te insisto, no hay que tampoco se puede permitir líneas rojas. Yo no voy a dar consejos a nadie, pero prefiero irme a mi casa a someterme en cuanto a principios, más aún tratándose de derechos humanos. Entonces, para que no se ponga bravo Estados Unidos, entreguemos a Evo Morales a sus verdugos en Bolivia. Entonces, para que no se ponga bravo Estados Unidos, renunciemos a nuestro derecho soberano a dar asilo y entreguemos a Julian Assange. Hay límites que no se pueden pasar. Correa, ¿cómo le va? Buen día, le habla el periodista Gustavo Gravia. ¿Cuál es su opinión sobre si hay o no presos políticos en la Argentina, que es un debate que está muy abierto acá en la misma coalición gobernante? Pero por supuesto que hay presos políticos. Además, incluso esa persecución totalmente desbalanceada, solamente con los kirchneristas, los que participaron del gobierno de Cristina, ya es una forma de prisión política, porque no hay garantía del debido proceso. Hay muchos que esperan que digan, no, si lo estamos acusando de ser opositor político y que no nos gusta su ideología. Nunca va a ocurrir eso. Eso me pasa frecuentemente en Bélgica, cuando decimos, hay presos políticos en Ecuador, sí, para estar acusado de corrupción. ¿Y qué esperaban? Que lo acusen de ser opositor. Por supuesto que van a acusar de corrupción. Por supuesto que van a buscar un delito horroroso que todo el mundo rechaza para justificar una prisión. Pero hay que ver si fue el debido proceso, si se trató equilibradamente el tema, si no hubo linchamiento mediático, si no hay juicios selectivos, si a todo el mundo se le está tratando de la misma forma, si ha cometido la supuesta infracción de la cual se acusa a esa persona. Pero por ejemplo, perdóneme Correa, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente argentino Amadou Budó, a quien usted conoce bastante, él tuvo una condena en primera instancia por corrupción, tuvo una condena en segunda instancia porque la Cámara también, tuvo que pasar entre que empezó la causa hasta casación, 7 jueces que miraron la causa y dijeron, está bien, el proceso se hizo bien y está bien condenado. ¿Usted aún así sigue creyendo que está todo amañado y que esto es que él vendría a ser un preso político? Yo creo que Amado es perseguido y fue totalmente desbalanceado el tratamiento de su causa
Y algo similar tenemos en Ecuador. O sea, el vicepresidente Jorge Glass está preso más de 2 años, perdió primera instancia, perdió segunda instancia, perdió casación, y no significa que no sea un perseguido político. Significa que la presión sobre el sistema de justicia y el sometimiento de los jueces a esa presión es tan grande que no hay posibilidades de un debido proceso. Pero verá que esa causa ya está en instancias internacionales. El problema es que eso demora 6 o 8 años y va a ganar en instancias internacionales, pero cuando ya el daño está hecho. Cuando hay tal presión mediática, cuando ha habido tal presión política, cuando ha habido cooptación de la justicia, que 2, 3, 5, 6 jueces digan lo mismo, garantiza muy poco. Correa, ¿qué tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Siguiendo su razonamiento, si son presos políticos durante la administración anterior, el actual presidente cambió y es del signo político que antes se perseguía, ¿debería liberarlos, debería tomar alguna decisión? ¿Cuál es su mirada al respecto? Porque al cambiar el partido de gobierno que los perseguía, uno debería esperar entonces que fueran liberados por la actual administración. ¿Cuál es su mirada al respecto? No, eso está equivocado, no es que eso no es cuestión del Ejecutivo, sino judicial. Pero obviamente si cambian las condiciones, esos jueces podrán actuar de manera más libre. Insisto, puede haber un buen juez en condiciones normales, pero que puede ser el juez más perverso por temor, por cobardía, lo cual significa al final del día que no era un buen juez, ¿no? Porque el buen juez hace lo correcto independientemente del costo, pero ese juez que en condiciones normales pudo ser un gran juez, se somete bajo la primera presión mediática o política que recibe. Cuando ya cesa esa presión, con el tiempo se pueden corregir esas cosas. Mira cuántos juicios y cuántas acusaciones contra Cristina se han caído desde que ganó su proyecto político, desde que ganó la vicepresidencia de la República. Pero ahí hay un dilema, perdóneme Correa, porque alguien podría decir, bueno, en realidad es el nuevo gobierno presionando a los jueces para que cambien los fallos del anterior gobierno. Siempre se puede decir algo, pero es lo contrario. El nuevo gobierno que cesó la presión sobre los jueces y ya los jueces pudieron actuar independientemente. Pero insisto, un buen juez es irrelevante si tiene presión o no, hace lo que tiene que hacer independientemente del costo. Lastimosamente, esos jueces en América Latina, con dolor te digo, que uno de los grandes desafíos que tiene la región puede haber, pero son la excepción, no la regla. Correa, la verdad que yo lo escucho, es una voz tan conocida y ha formado parte, además lo veo apasionado con el debate de toda América Latina y tan nuestro también sobre jueces, medios de comunicación, corrupción, gobiernos de un sentido o del otro. Y me doy cuenta que estuve dialogando con usted, no usted conmigo, ¿no? Pero durante muchos años. Y me da una gana de tomar un café y decir, ¿cómo ve este? ¿Cómo ve lo otro? Así como hora y media. Pero le quería preguntar respecto de esto. Hay distintos líderes que han tomado el tema de medios de comunicación de manera distinta. Incluso es difícil establecer una línea izquierda-derecha respecto de esto. Porque uno ve, por ejemplo, no sé, Hugo Chávez, usted, Trump, Netanyahu, últimamente hasta Bolsonaro tiene una posición de mucha denuncia contra los medios de comunicación. Y al revés, gente desde, qué sé yo, piensa Obama, Pepe Mujica, otros líderes progresistas dicen, no es tan importante, nosotros tenemos que gobernar y que digan lo que quieran y en todo caso nos distrae la discusión. Y quería preguntarle, porque yo lo he escuchado muchas veces en los medios, si a veces no piensa que está un poco exagerado el discurso en contra de los medios, si realmente son tan influyentes o tienen como los cucos, como los monstruos de la infancia, la importancia que cada gobernante les da. Mira, yo me retiré de la política, quise retirarme de la política, del gobierno, no me presenté a una nueva reelección que lo hubiera ganado, precisamente para ponerme a pensar, regresar a la academia, a reflexionar. Aunque no me han dejado mucho tiempo, porque la persecución es brutal, yo me despierto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto. Sí he logrado leer algo, reflexionar, pensar. Estoy más convencido que nunca que el problema de los medios de comunicación es un problema planetario y urgente. Que coinciden estos con Trump, con Bolsonaro por diferentes razones, qué pena, ¿no? Pero yo no coincido con sus posturas, pero es claro que hay un grave problema con los medios de comunicación. Es un poder sin contrapoder. Ellos se jactan, ustedes se jactan, pero hay excepciones, por si acaso, no hay la buena prensa. La buena prensa es vital para la democracia. Se jactan los medios de comunicación de decir que son el fundamento para la democracia, ¿sí? Pero los malos medios de comunicación nos han robado la democracia. No puede haber democracia sin información. Y no informan, manipulan. Son descarados actores políticos.
son el poder, como te decía, sin contrapoder. Y en democracia todo poder debe tener contrapoder o regulación social, y eso se llama leyes. Pero boicotean todas las leyes, no tratan de impedir todas las leyes de comunicación. Es lo que acaba de pasar de este joven adolescente con CNN, que por un mal reportaje tiene que pagar más de $200 millones. Eso sería imposible en el caso latinoamericano. Sin embargo, no es solo un problema latinoamericano, es más grave en Latinoamérica, porque añadida a esta manipulación, añadida a esta toma de partidos políticos, a esta politización de los medios, malentendida politización, ¿no?, que son actores políticos, y para conservar el status quo debe añadirse algo que no existe en Estados Unidos, que no existe en Europa: la falta de profesionalismo y los atentados contra la verdad. O sea, en Estados Unidos un periodista miente, pierde su trabajo. En Europa miente y es gravísimo. En Ecuador mienten, en Argentina mienten, en Latinoamérica mienten y no pasa absolutamente nada. Y otro de los problemas de la región: somos demasiado tolerantes con la mentira. Esto no es un detalle irrelevante, es fundamental. Si no somos apasionados por la verdad, no tendremos democracia, no superaremos ni siquiera su desarrollo. Ahora, y eso pasa por tener una mejor prensa. Sin información adecuada no hay democracia y no habrá desarrollo tampoco. Correa, volviendo a profundizando sobre los problemas de la región, un problema que es básico es el problema económico. Acá en Argentina nosotros tenemos un problema sideral con la deuda que tomó el anterior gobierno con el FMI. Hay otra vez dos posturas. Una postura dice, esa deuda es absolutamente ilegal, se tomó en un gobierno solo para financiar fuga de capitales de sus amigos, de las clases más pudientes, y no hay que pagarla, hay que hacerle, como decimos en Argentina, un pagadiós al FMI, desconocer la deuda. Hay otra parte de la biblioteca, por decirlo de esa manera, que dice, no, mirá, es un contrato contraído por la Argentina, por un gobierno legítimamente constituido en su momento, y hay que arreglar y pagar como corresponde. ¿Cuál sería o cuál es su idea acerca de esto? Y a mi muy particular punto de vista, yo no quiero darle consejo a nadie, sé que Alberto Fernández tomará las mejores decisiones para Argentina, pero era como el problema de la deuda de los 80. Esa deuda le dieron a gobiernos dictatoriales para incluso gasto corriente, para comprar armas. Por supuesto que eran deudas odiosas, inmorales. El FMI fue el rescate de Argentina porque es un gobierno de derecha y le dio los más grandes créditos de la historia de ese organismo. Yo creo que esa deuda es ilegítima, porque además no se hizo una medida complementaria para que quede en beneficio del pueblo argentino, sino que eso benefició a grandes especuladores y a la salida de divisas. Por un lado se inyectaban divisas del Fondo Monetario que va a tener que pagar Argentina con intereses, y por otro lado hay diferentes mecanismos a nivel económico. Los grandes especuladores tomaban esos dólares y los sacaban de Argentina, los privatizaban, los sacaban de Argentina, y están listos cuando hay una crisis en Argentina y ellos ya tienen su platita afuera. Eso es ilegítimo. Y cuando el Fondo Monetario, por este descarado apoyo a un gobierno de derecha para nuevamente demostrarle a la región lo bueno que era el neoliberalismo, presta casi el 60% de su cartera a un solo país. Ese país en un momento dado no puede pagar. El problema no es solo para el país, el problema es si fuera un banco y que prestó 60% solo clientes para el banco. En este caso sería un problema para el Fondo Monetario. Solo les hago esa reflexión. Está bien, pero en ese caso, por lo que entiendo, usted desconocería la deuda. O sea, yo cuestionaría grandemente esa deuda y sí pondría condiciones, porque pudo haber sido un gobierno democrático el que adquirió esa deuda, pero claramente eran para fines ilegítimos, eran finalidades políticas. Además, del mismo Fondo Monetario se está cuestionando los programas de ajuste. Lo que pasa es que hay una gran descoordinación, un gran abismo entre el Departamento de Investigaciones y los operativos, ¿no?, que siguen con la mentalidad de siempre. Pero puede ser un gobierno legítimo el que toma deuda. Yo puedo legítimamente contratar deuda, pero si es deuda para armas, si es deuda para los especuladores financieros, para mis amigos que se veían fuera del país, es legítimo y es moral sacrificar todo un pueblo para pagar esa deuda ilegítima. Correa, aquí los últimos días ha habido una discusión porque Evo Morales, el presidente destituido en Bolivia y perseguido en Bolivia, ha dicho que estaba de acuerdo con armar milicias populares como en Venezuela, y eso generó un gran debate a nivel continental inclusive.
¿Usted qué opina de la declaración, de por qué lo hizo Evo, si está de acuerdo con su punto de vista, si está en desacuerdo, qué es lo que ve de todo esto? Bueno, ya el propio Evo se retractó. Yo creo que están haciendo una tormenta en un vaso de agua, la presión que tiene Evo, los ataques, las agresiones que están sufriendo. Lo que yo estoy de acuerdo es que se necesita más organización popular. No puede ser que siga sucediendo lo que ha ocurrido en América Latina, en Bolivia, un descarado golpe de Estado que algunos países no lo reconocen como golpe de Estado, apoyan una presidenta ilegítima, autoproclamada, donde se rodean las casas de los ministros del anterior gobierno para lincharlos, los tienen que sacar en ambulancia, no hay protección de la policía. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos permitir esa clase de cosas? Entonces, frente a ese escenario, que alguien diga, necesitamos entonces organizarnos para defendernos, yo creo, hasta ese punto creo que es perfectamente legítimo. Si ya es armar grupos ciudadanos, obviamente nadie va a estar de acuerdo con eso, y el propio Evo, si fueron más allá los conceptos de sus palabras, se ha retractado, ¿no? Quiero decirle que en Venezuela tampoco hay eso. Lo que hay es un pueblo organizado y hay reservistas que pueden apoyar al ejército en un momento dado, ¿no? Pero lo que tampoco puede suceder es esta agresión a gente indefensa frente a la indiferencia de la fuerza pública que está tomada totalmente por los poderes de siempre. O sea, se rodea la casa de un ministro, se amenaza a su familia, se lo amenaza a él, y no aparece un policía. ¿Qué nos pasa? O sea, usted metió, bueno, en el diálogo surge el tema de Venezuela, no coincide con el espíritu o con los datos que del famoso informe de Bachelet sobre Venezuela, o sí, o qué. No, con el informe de Bachelet no coincido. Yo conozco algo de la realidad de Venezuela y sé que la violencia viene de una derecha brutal, los muertos, las agresiones, etcétera, y tomar tan solo las versiones de ciertos actores de oposición no me parece correcto. Pero en este caso, a ver, todos los organismos de derechos humanos que incluso han denunciado el atropello que está produciendo el actual gobierno de Bolivia, me refiero a Amnesty International, Human Rights Watch, también el alto comisionado de las Naciones Unidas de Bachelet, han denunciado a Venezuela en términos durísimos. Es decir, ¿todos se hacen solamente eco de las versiones de la derecha? No es tan correcto. No todos los organismos, por lo del contrario, los organismos que están denunciando la agresión a Venezuela, ¿qué más atentado a derechos humanos que el bloqueo de Estados Unidos? ¿Con qué derecho aplican eso? Venezuela vive una verdadera agresión. No puede vender su petróleo, no puede comprar medicina, no puede pagar los tratamientos que recibían sus ciudadanos fuera del país para salvar vidas. La gente que sí está denunciando esas cosas, ¿no? Y cuando se está en el poder, por supuesto puede haber un exceso policial y hay que denunciarlo. Otra cosa es que sea política de Estado. Y lo que sí hemos visto, y eso yo lo he visto, me consta, ¿no? Ha habido mucha violencia, han quemado vivos a supuestos chavistas solo por el odio. Pero ojalá que eso también se denuncie. Deduzco, Rafael, entonces que usted está, obviamente, es muy crítico de la actuación de Luis Almagro como presidente de la OEA. Pero Luis Almagro, por favor, pues ya está en el basurero de la historia, es una vergüenza para toda América Latina. El gran culpable de lo que ocurrió en Bolivia es Luis Almagro. Un informe apresurado, lo adelantaron. Mire la complicidad de la misión de la OEA, que fue un gran error de Evo, con todo cariño, ¿no? ¿Cómo va a invitar a que observe la OEA sabiendo que estaba Almagro ahí? Sobre las elecciones, que habla de irregularidades que nunca han sido debidamente comprobadas. Almagro lo traduce como fraude. Denuncia un fraude. Eso da la justificación para el golpe de Estado, ¿no? Para que Evo, para evitar más violencia, y lo cual también se equivocó porque la violencia continuó impunemente, presente su renuncia. Entonces, obviamente, pues, Almagro, su rol ha sido terrible, y por si acaso, ¿no? Yo no sé por qué no hacemos lo obvio en América Latina. Y ustedes, los medios de comunicación, deberían empujar esto. ¿Por qué no hacen una comisión independiente que verifique si en Bolivia hubo fraude o no? Eso se puede verificar. Se puede tomar un buen muestreo de las actas y verificar si el resultado final es real o no. Porque ya hay 3 informes de organismos independientes diciendo que efectivamente con la incorporación del voto rural, que llega al último, se lograba ese resultado y se ganaba en una sola vuelta. No solo eso, compárenlo con la consulta popular de hace un par de años que realizó Evo Morales y que perdió. Verá que la diferencia entre el no y el sí era mucho más grande
hasta el 80-85% de los votos, y con el último 15% empieza a disminuir esa diferencia porque viene el voto de los sectores rurales, los sectores más alejados, donde la votación para el movimiento al socialismo, el MAS, y para Evo Morales es 80-85% también. Entonces, incluso cumple con la tendencia de la elección pasada. ¿Por qué no hacemos lo obvio? Una misión que verifique si hubo fraude o no. Pero en todo caso, Almagro es responsable y un gran traidor para América Latina, y ya la historia lo tiene en el puesto que le corresponde. Correa, salió un monstruo ahí, sí, ¿no? Decile. En línea con lo que usted decía de Venezuela, el 5 de enero la Cancillería Argentina denunció como un obstáculo contra la convivencia democrática en Venezuela cuando los legisladores opositores al chavismo no pudieron entrar al Parlamento, y ese día, al día siguiente, Diosdado Cabello dijo que Alberto Fernández había cometido una guaidiotez diciendo que estaba eligiendo quedarse del lado de los arrastrados y no de los revolucionarios. Ahí hay un desafío para Alberto Fernández, ¿ve usted, respecto de cómo pararse frente al gobierno de Venezuela? Cuidado, caen o están cayendo uno de los 4 pecados que denunció su coterráneo. ¿Qué son? Maravilla se llama el Papa Francisco, ¿no? El amor o la coprofilia, ¿no? Solo tratar de escarbar las malas noticias para aumentar el rating. Cuidado, caemos en ese gran defecto. Eso nosotros. No creo que enriquece en nada América Latina, pero si me pregunta a mí, yo creo que fue un gran show lo que hizo Guaidó de que no le dejaron entrar a la asamblea, ¿no? Lo que pasa es que no tenía los votos para ganar la presidencia. Pero el que le dijo guaidiota a Alberto Fernández no fui yo, fue Diosdado Cabello. Sí, pregúntale a Diosdado Cabello, pero no insistamos en esas cosas. No sé qué gana América Latina con esos temas. Rafael, le pregunto por último, que me interesa mucho la opinión a este respecto. Uno ve hoy el mapa de América Latina y está gobernado, el último país fue Uruguay. A ver, usted hizo una referencia a los medios de comunicación y Bolivia. No sé, hay muchas posiciones respecto de esto. Realmente nosotros creemos que lo que pasa en Bolivia es espantoso. También yo creo que, y aquí hablo por mí, que lo que pasa en Venezuela es espantoso, pero en todo caso, usted me preguntó por Bolivia y realmente creo que es un gobierno fascista y no hay ninguna razón para que Evo Morales esté en la Argentina, pero no porque no tenga que estar en la Argentina, sino porque debería estar haciendo política en Bolivia, porque no hay ninguna razón para que esté exiliado, ni perseguido, ni ninguna causa, nada, no orden de prisión ya. No, por eso digo, es claramente una persecución, ha habido hechos dantescos que no hacía rato no estábamos acostumbrados, incluso usted va a disentir conmigo, salvo en Venezuela, hacía tiempo que no veíamos cosas como las que pasaron en Bolivia, y entonces mi posición respecto No, en Venezuela pasaron, pero de la oposición, pues está bien, por eso supuesto chavista. No nos equivoquemos en eso. Ahora ¿quiénes fueron los quemados vivos? Lo que yo le quería preguntar era, uno ve el mapa latinoamericano y ve que Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, inclusive gobiernos de tono distinto como México tiene una posición que no es la misma que tenían los líderes latinoamericanos a principios del milenio, en temas como inmigración, tratado de libre comercio, etcétera. Entonces veo un mapa latinoamericano que giró claramente desde entonces hacia posiciones de derecha o más pro-norteamericanas, etcétera, con la excepción de Argentina, que hizo una vuelta atrás, un giro respecto con la derrota de Macri, ¿no? Respecto de esto. Y me gustaría algunos párrafos de por qué pasó lo que pasó. En Ecuador me tienta a preguntarle por qué usted se equivocó tanto respecto de una persona, pero me parece que son procesos más profundos que una equivocación. Algo pasó que todo cambió, y en ese sentido, si es que hay alguna autocrítica o todo se debe al poder de la derecha que finalmente se impone de manera artera. Bueno, la pregunta exige un seminario, ¿no? Unos 6 meses de explicación, la verdad que diferentes hipótesis, etcétera. Por si acaso, en Ecuador sí, yo me equivoqué. Tenemos un impostor profesional. Vea los videos hasta la campaña. Hasta ya 2 meses de gobierno, hasta que yo vine a Bédica. Apareció con mi cuadro en una ceremonia muy bonita que había en Ecuador, que era el cambio de guardia presidencial, con miles de personas. Dios te bendiga, Rafael, gracias por todo lo que hiciste por el país. Ahora somos los ladrones, los corruptos que hemos quebrado el país, una serie de tonterías, porque lo cooptaron. algo le descubrieron, lo amenazaron, qué sé yo, pero claramente ahí me equivoqué en esa persona. No es que hay que buscar más explicaciones, porque nosotros ganamos todas las elecciones, pero es claro, lo dijimos en 2014, había una restauración conservadora
en América Latina, ¿no? Después de un periodo de oro, 2002-2014, en que América Latina creció, disminuyó pobreza, disminuyó desigualdad, es un ejemplo para el mundo, sobre todo por los resultados de los gobiernos progresistas de la región, había un contraataque de la derecha con discurso articulada, recuperada del aturdimiento en que le había dejado 12 años de derrotas continuas, ¿no? Y tuvieron una victoria en el 2015 en Argentina, pero por ejemplo esa victoria, con todo respeto a Macri, no fue de Macri, fue del Grupo El Clarín, pues el opositor a Scioli fue el Grupo El Clarín. Entonces ahí hay un peso muy grande que está deformando toda la democracia, robándonos la democracia, que son los medios de comunicación. Pero también es el ejercicio del poder, es lo que hablábamos al inicio. En 10 años usted no puede contentar a todo el mundo. En el 2014 además cambiaron las condiciones económicas a nivel mundial, cayeron los precios de las commodities, petróleo, pero también carbón, productos agrícolas, y eso creó un problema económico en América Latina que la prensa lo supo posicionar muy bien, diciendo que era el fracaso de las políticas económicas progresistas que no le interesan, porque pese a que habían dado crecimiento, también dan igualdad, y nuestras oligarquías no creen en igualdad, no creen en la justicia, no creen en la democracia, dicho sea de paso. Entonces se vio eso, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, algunas muy interesantes que estamos estudiando más profundamente. Por ejemplo, 90 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, 2002-2014. Se convirtió en una clase media, una clase no pobre. Y esa clase media o no pobre ya cambia la perspectiva, ya no le interesa el discurso de la izquierda de disminuir la pobreza porque ellos no son pobres. Le interesa el discurso de la derecha para tratar de hacer ese 2% que se va de vacaciones a Miami y empieza a votar por la derecha. Y eso lo justifica también la teoría del péndulo, ¿no? También está el síndrome de Doña Florinda, como hemos dicho. Esa clase media, esa clase pobre, que dejó de ser pobre, se convierte en clase no pobre, y ya ve a los pobres como la chusma, le enseña a sus hijos quicos a ser malcriados, a maltratar a los demás, maltratan al pobre obrero don Ramón y quieren simpatizar con el capitalista compasivo del señor Barriga, ¿no? Y también, y no son excluyentes, están relacionadas a la hipótesis que le estoy diciendo, es lo que se llama, y eso sí lo hemos estudiado, tenemos encuestas, la pobreza subjetiva. Pese a que una clase no pobre, o clase media consolidada, está mucho mejor que antes, frente a sus nuevas expectativas, de ser como ese 2% que se va de vacaciones a Miami todos los años y que le promete la derecha que todos pueden llegar a aquello, está más pobre que antes, porque está más lejos de esa posibilidad. Ahora, Correa tiene más recursos que antes, pero frente a lo que aspiran, están más lejos. Entonces empiezan a votar por la derecha. Entonces hay muchas hipótesis. Lo bueno, ya tienen con qué comparar. Después de 4 años, como sucedió en Argentina, ya no se dejaron engañar. Ahora, Correa, ¿no hay alguna especie de autocrítica, dado que usted dijo, bueno, lo que nos pasó también es la crisis de los precios de los productos de materia prima sobre la no reconversión de la matriz productiva de la mayoría de los países latinoamericanos? Otro seminario. Con todo cariño, y yo soy experto en eso, soy economista y mi especialidad es desarrollo. Con todo cariño, cuando me planteé esa pregunta, sí, no se entendió lo que es el desarrollo. O sea, para la transformación productiva que empezamos el primer día de gobierno, logramos grandes avances. Por ejemplo, Ecuador es exportador de energía. Cuando yo recibí el país éramos importadores de energía. Compramos energía eléctrica a Colombia y Perú, ahora le vendemos energía eléctrica a Colombia y Perú. Y hay muchos otros avances. Pero para una transformación total productiva se necesitan 25 o 30 años. Los ejemplos más cercanos son los países de desarrollo tardío, el sudeste asiático como Corea, como Singapur, como Taiwán, pero vaya a ver pues cuánto les tomó a esos países, y no precisamente en democracia, y con un contexto geopolítico mucho más favorable, porque era la Guerra Fría, entonces tuvieron, o sea, Corea tuvo mucho más ayuda per cápita que Europa con el Plan Marshall, ¿no? Pero mucho más ayuda per cápita, la supieron aprovechar, ¿no? Claro, alguien le discutiría desde Argentina que Argentina, en vez de ser exportador de energía, tuvo que empezar a importar energía. Que en Argentina el proceso fue inverso. Son transformaciones que duran décadas, que tienen que ir acompañadas de talento humano, y la reforma educativa también dura décadas, al menos para rendir frutos. Entonces, el que piensa que en 10 años, 12 años, 14 años, se puede cambiar aquello, realmente no conoce desarrollo. Y bien, si es que tienen alguna duda, revisen, por ejemplo, la experiencia coreana o la experiencia de Singapur. Ahora, ¿cuántos años le tuvo? Y sin democracia. Rafael, me preguntaba también, porque estamos charlando, que creo que de parte nuestra
porque lo decimos nosotros, y de parte de usted porque lo percibo con mucha honestidad sobre algo que a todos nos da mucha impotencia, que es que las dificultades que tienen nuestros países para salir de la pobreza, para lograr sociedades más integradas, más democráticas, etcétera, que por momento parece que se avanza un poco, después se retrocede un montón, después se avanza, que debe tener razones políticas, económicas, de confrontación interna, bueno, todas estas cosas que estamos charlando. Ahora, no hay hay un tema que a mí, que yo veo como un problema, que es el personalismo que involucró a todos estos procesos. Pero por ahí no es un problema, quiero ver su posición, porque, a ver, usted terminó su mandato y se equivocó en la persona que eligió. Ahora, cuando Lula termina su mandato, asume Dilma, que sigue siendo hasta hoy un aliado, pero se empiezan a poner políticas económicas que derivan ya en un problema de ajuste y de caída de la economía, etcétera. Y después muere Chávez y entra en un momento de muchísima turbulencia también Venezuela, y uno lo puede ver así sucesivamente, como que hay un momento que, por la razón que fuere, incluso por las mejores razones, bueno, Evo Morales entra en crisis cuando intenta perpetuarse luego de un plebiscito en el que pierde. Entonces, a veces por las buenas razones, a veces por exceso de ambición, depende del caso, o una mezcla de la situación, pero no hay un punto vulnerable cuando todos estos procesos tan complejos dependen de un liderazgo de una sola persona o de un solo apellido, como ocurrió en el caso de Argentina en un momento. Tú no puedes irte contra eso, eso es cuestión natural. Y ahora resulta que los liderazgos son malos, son buenos, pero más aún en países con poca institucionalidad, donde un buen liderazgo puede en algo suplir esa falta de institucionalidad, y en países que por definición al ser subdesarrollados hay talento humano, no hay esa masa crítica de talento humano. Yo creo que Bolivia no podía darse lujo de perder un gobierno como el de Evo Morales. Era Bolivia ante Evo Morales. Que perdió el plebiscito perdió contra la prensa, pues recuerden que le sacaron hasta un hijo. Ya antes de la elección, por favor. Suiza acaba de anular un referéndum, la Corte Suprema de Suiza, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no?, de la Corte, vendría a ser el equivalente a la Corte Constitucional, acaba de anular un referéndum por falta de información. Eso si hiciera en nuestros países, ¿sabes cuántas elecciones se anularían? Por eso te digo, la prensa nos ha robado la democracia, no es que sostiene la democracia. Y también aquí tenemos la maldición de Malinche. Si Angela Merkel tiene su cuarta reelección y ya va 14 años al mando de Alemania, Angela Merkel es una lideresa y Alemania es una democracia madura. Si Evo Morales gana su cuarta elección, porque la ganó, se está discutiendo con cuánto la ganó, pero la ganó, ¿no? Entonces es un cacique que quiere perpetuarse en el poder y Bolivia es una dictadura. Ya superemos eso. Y si me preguntas a mí, con la experiencia que tengo ahora, porque si se quiere perpetuar el poder, es que porque se quieren perpetuar el poder, ambiente de poder. Si dejaste el poder, entonces para que no venga a reelegirse, mete preso a Correa, inhabilita lo que sea. Si me preguntas a mí, con la experiencia que tengo, yo voy a lanzar la reelección. Porque personas como nosotros, ya que hemos desafiado tanto al sistema, que cambiamos tantas cosas, si la manera más segura de garantizar que siga el cambio, incluso ya de proteger a tu familia frente a las persecuciones que estamos sufriendo, es seguir ganando las elecciones. Si a mí me pregunta, con la experiencia ahora, con la experiencia que tengo ahora, yo me hubiera lanzado la reelección. ¿Estaría de acuerdo usted con las reelecciones indefinidas entonces? Sí, yo no tenía un criterio claro al inicio de mi gobierno. Ahora no me queda la menor duda. También me he puesto a estudiar estos años, ¿no?, desde que salí del gobierno, y no puedes prescindir de gobiernos que se han probado exitosos en países donde ya tener un gobierno bueno es poco menos que ganarse la lotería y donde todavía no tenemos esa masa crítica de talento humano. Le hago una última pregunta de mi parte, por lo menos. Usted dijo, bueno, se van a caer... se van a caer muchos juicios, o se están cayendo muchos juicios de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del cambio de gobierno, porque estaba demostrado que esto estaba mal hecho. Pero Cristina siempre se presentó a derecho, siempre estuvo a derecho, aun cuando estaba fuera del poder, estaba a derecho. Usted, si yo no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjame, porque obviamente la realidad ecuatoriana no la conozco en profundidad, fue llamado a juicio, se elevó a juicio hace un par de semanas una causa bastante parecida, si se quiere, en algún punto a la de la actual vicepresidenta argentina, por presuntos cohechos. Que traducido en la palabra argentina es soborno. ¿Usted se va a presentar a juicio, se va a defender en juicio, prefiere que se lo juzgue en ausencia? ¿Cómo es la situación?
tienen que exigir derecho de autor de Argentino, porque es el mismo cuento, pero déjame contextualizar la pregunta anterior y la respuesta, porque es muy importante para nuestros pueblos, ¿no? Acuérdense que hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía reelección indefinida de presidentes. Y cuando Franklin Delano Roosevelt se cansó de ganarle la presidencia, le ganó 4 veces la presidencia. Sí, se murió además. Murió como presidente, fue que hicieron la reforma constitucional para limitar a una sola reelección, porque todos querían la cereza del pastel. Los republicanos, a los cuales había derrotado Franklin Delano Roosevelt, y los demócratas, a los cuales no habían permitido ser candidato el gran liderazgo de Franklin Delano Roosevelt. Y es tan contradictorio el sistema, esa restricción solo existe para presidente. De ahí para abajo, gobernadores, senadores, congresistas, sobre todo senadores y congresistas nacionales, no sé si todos los estados tengan esto, pero la mayoría sí lo tienen, y reelecciones indefinidas. ¿Cómo se justifica esto? No tiene sentido, pero Estados Unidos, hasta el año, me parece, 1948, en que Truman, el sucesor de Roosevelt, hizo la reforma, tenía reelección indefinida de presidente. Y también para entender, porque aquí se quieren cambiar las cosas, nos critican, ¿no? Seguimos siendo el continente más desigual, pobreza extendida, pero cuando quieren cambiar las cosas, ahí está, autoritario, ahí está, quiere perpetuarse en el poder. Para entender lo que pasa en América Latina, y eso es un problema en Europa, Estados Unidos, no hay que ver las condiciones actuales de Europa, Estados Unidos. Es más parecida la situación a la época de la esclavitud de Estados Unidos. Cuando Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente de la historia norteamericana, tuvo que enfrentarse a una guerra civil por abolir la esclavitud, para liberar a los esclavos, e incluso perdió su propia vida. Déjame ver pues todo lo que le decía Abraham Lincoln en esa época. Es fácil de olvidarse. Tirano, dictador, ladrón, divisionista, hambriento del poder, todo lo que nos dicen a los que queremos alguna vez cambiar algo. Rafael, antes de... Perdón. No, estaba escuchando. Sobre tu pregunta, mira, yo salí del poder sin una infracción de tránsito y con 70% de apoyo popular. Lo había anunciado. Yo no quiero continuar, quiero devolverle paz a mi familia, 26 años hemos vivido en Ecuador, mi esposa es belga, mis hijas están estudiando en Francia, voy a radicarme indefinidamente, lo cual no significa para siempre, sino que no tengo un periodo definido de tiempo en Bélgica. Y así lo hice. Y desde que este señor nos traicionó, anunció en octubre que quería ver a un expresidente preso, lo dio en Perú, que en noviembre, uno de los tipos implicados en los casos decía, verá que en pocos meses Correa va a tener una alerta roja de Interpol, y empezaron a llover los vicios. Es que yo tengo que hacer, interrumpir mi vida aquí, dejar a mi familia y regresar para que me metan preso y demostrar que soy inocente. Le dicen, usted le está dando la cara. Sí, le estamos dando la cara. Y le estamos ganando todo, pero a nivel internacional, pues, porque de acuerdo hay justicia. Pero a nivel internacional, Interpol les ha rechazado todos los pedidos de alerta roja, diciendo textualmente que son atentados a los derechos humanos, esos hechos. El Bélgica le ha rechazado todos los pedidos de extradición. La CIDH les acaba de sacar 2 informes diciendo que las cárceles a nuestros compañeros, al vicepresidente, son atentados a los derechos humanos. México, después de 30 años, acaba de asilo político al ex canciller Ricardo Patiño con orden de prisión por un discurso, acaba de acoger 7 refugiados que estuvieron 87 días en la embajada de México en Quito. Es decir, a nivel internacional estamos ganando todo. Pero por de justicia, ¿por qué tengo que hacer? Con cada nuevo juicio regresar, dejar a mi hijo de 17 años, a mi esposa, a mi familia aquí, regresar, que me metan preso 3 meses, declarar inocente, regreso, y que me metan un nuevo juicio y tengo que regresar. No podemos caer en esa tontería. ¿Cómo va a cambiar? Como en Argentina, cuando los derrotemos en las elecciones. Como saben que los vamos a derrotar, van a aumentar, a incrementar la persecución, porque su objetivo es no permitirme regresar al país y que participe en elecciones. Rafael, en este momento en la OEA hay una candidatura de una ecuatoriana, justamente, María Fernanda Espinosa, para ser secretaria general en reemplazo de Luis Almagro. Imagino que usted tiene reparos a eso. Eso es terrible. María Fernanda Espinosa es Almagro. Fue la mano derecha de Moreno para robar la vicepresidencia y meter preso al presidente, vicepresidente un moreneto. Ella quiso ser vicepresidenta, lo que pasa es que era también de la sierra, normalmente se guarda el balance regional, y no pudo serlo. Esta mujer con su esposo, que era secretario de la presidencia, su esposo era el eje de todo el lawfare, de toda la persecución judicial. Con el contralor, impuesto por ellos también, perseguían a la gente, le metían glosas, a asambleístas, lo llamaban, asambleístas que habían sido ministros, por ejemplo, al día siguiente lo llamaba el esposo de María Fernanda Espinosa, oye, ¿quieres que te eliminemos la glosa? Sí, pero tienes que venirte a nuestro lado. Y así compraban asambleístas, nos robó
el movimiento político fundado por Ricardo Patiño y por mí, Alianza País, el Partido de la Revolución Ciudadana, reemplazó a Ricardo Patiño como vicepresidente del partido, apoyó ese referéndum inconstitucional con el cual me inhabilitaron, imponiendo una ley retroactiva, con el cual se apoderaron de todas las instituciones del Estado. Fue un golpe de Estado. Ese referéndum, por primera vez en la historia, no tuvo control constitucional. Estuvo hasta el final, hasta que fue a la ONU con Lenín Moreno, con el cual nunca se ha distanciado, fue a pedir el apoyo, pero Moreno ya le había ofrecido el apoyo a Almagro, y que el progresismo apoye a una persona así. Por favor, el progresismo no es solo ideología, son principios, son valores. Nos llegaba a decir, ¿no?, algunos personajes claves que están apoyando esta candidatura. Ahora no, se refiere, cuando se refiere que llegan acuerdos concretos políticos con esta mujer, que repare cuando llegue a la OEA. Bueno, lo mismo podemos hacer con Almagro, pues entonces apoyémosle y lleguemos a acuerdos concretos. Pero cuando se refiere al progresismo, se refiere a qué países que la están apoyando. No voy a nombrar los países, pero fueron presentados por 2 países del CARICOM muy queridos, que seguramente no tienen la información completa, pero están proponiéndole nombre del progresismo. Me estoy perdiendo algo porque no se puede pasar ciertas líneas rojas en política. Lo que le quería decir, Rafael, es en política. Muy probablemente es claramente un defecto mío porque se me está pasando la historia, pero ¿Argentina apoyó entre otros países? No se ha pronunciado públicamente Argentina todavía. En casi ningún país, solo Antigua y Barbuda y San Vicente de la Granadina, que propusieron a esta señora. Además, ahora argumentan que no hay alternativa, es ella o Almagro. Nuevo falso dilema, ¿no? Rafael, nuevo falso dilema porque se puede presentar candidato hasta el 20 de marzo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista, pues ya llevamos casi 50 minutos, pero quiero decirle 2 cosas antes de cerrar. Primero, si alguna vez de casualidad está por Argentina y le da ganas, véngase y hablamos 2 horas, porque la verdad que es realmente muy interesante escucharlo con consensos y disensos, pero realmente se nota, no sé, la trayectoria de un dirigente muy importante. Por si faltaba hablar con usted, está claro que se nota eso en este diálogo. Y lo último es que, cierre como a usted le parezca esta nota. No, cerrar la idea de María Fernanda Espinosa, quieren hacerlo pasar como que si es un capricho personal mío. Por favor, ella fue de los autores fundamentales para entregarle poder a la derecha, para traicionar al progresismo latinoamericano. Pregúntele al ex canciller, a la expresidenta de la Asamblea Nacional. Hay cosas en política y líneas rojas que no se pueden pasar en nombre del realpolitik, porque se cae en una política amoral, y eso no es del progresismo. Una de esas es la traición. Nosotros vamos a alzar nuestra voz como la estamos alzando. Esto va a generar fracturas, Dios quiera que superables, ¿no? Pero no nos vamos a quedar callados frente a esto. Nos sentimos como un peón en un tablero de ajedrez que se está cortando por lo más de él. No, Correa que se ponga bravo con su Revolución Ciudadana, ya ni siquiera está en el gobierno. Pero mandar un Celso Morín, por ejemplo, tremendo candidato, no, ahí sí Bolsonaro se puede poner bravo y ese sí tiene fuerza. Vamos a alzar nuestra voz y tal vez logremos algo. Rafael, pero por favor, ¿qué todo esto buscando un verdadero candidato del progresismo? Tenemos hasta el 20 de marzo para hacer. Quería acabar con esta idea. ¿Qué temperatura hace en Bélgica en este momento? Es invierno, pero con el calentamiento global no está tan frío. Normalmente en esta época debería haber nieve, ¿no? ¿Y qué? No tanto. Igual para un ecuatoriano debe ser duro vivir en Bélgica por la historia. Claro, el clima es duro, pero yo estudié en Bélgica, entonces lo conozco, ¿no? Y tengo mi familia aquí, donde está tu familia, está tu corazón. ¿Y sus hijos son ecuatorianos o son belgas? Tienen la doble nacionalidad, todos nacieron en Ecuador. Pero tienen la nacionalidad. Yo nunca la quise sacar. Rafael, le agradecemos mucho la diferencia de habernos atendido, de verdad, ¿eh? Fuerza, y que nos roben todo menos la esperanza, como siempre digo. Adelante, Argentina querida. Y muchas gracias por esta entrevista. Muy bien. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta la victoria siempre, como decía su compatriota Ernesto Che Guevara. Era Rafael Correa, expresidente de Ecuador, hablando desde Bélgica, en exclusiva para Radio Con Voz, con muchas definiciones sobre la política argentina, un apoyo cerrado a Alberto Fernández, aún justificando o explicando su llegada, su primer visita como jefe de Estado a Israel,
sin embargo disintiendo con Alberto Fernández respecto de la existencia de presos políticos en Argentina, con un respaldo muy fuerte ante la pregunta de Gustavo Amado Vudú, entre otras noticias que ha dado esta entrevista en relación al panorama argentino. Después hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la discusión que atraviesa Latinoamérica en estos años, que donde él se plantea en un punto de vista extremo dentro del panorama político. Si uno ve un degradé de posiciones donde está en un lado Bolsonaro, bueno, en la otra punta está Rafael Correa, que no abre ni siquiera grietas en la discusión sobre Venezuela. Hay un apoyo cerrado al régimen de Nicolás Maduro. Así que bueno, otra nota a mí me parece que bastante relevante, y para nosotros es un placer ofrecerle a nuestros oyentes. Me imagino a la gente corriendo de acá para allá, y ojalá haya tenido el tiempo de poder parar y escuchar a una persona que realmente es muy relevante, más allá de acuerdos o desacuerdos, un dirigente político muy, muy importante. 8:58, 20 grados 9 la temperatura. Seguimos juntos. Radio con Voz.